Pedro Salmerón se queda en México, se queda con las ganas, declinó ser embajador de Panamá, aunque también ese país rechazó aceptarlo. Vamos a analizar la conclusión de este escándalo diplomático de la 4T. Y hoy inicia el periodo ordinario de sesiones y en la Cámara de Diputados y el Senado hay mucha actividad, riñas y por supuesto muchísimos pendientes. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada. Yo soy Alfonso Basilio Poncho Puntual, iniciando este podcast de martes por la tarde. Y junto a mí está Juan Pablo de Leo. Juanpa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Poncho? Una tarde de martes hermosa en la Ciudad de México, despejada, clarita, limpia. Ah, sí. Hoy se veían, es que como yo tengo aquí así, veo el cielo. Hoy se veían los volcanes hermosos en la Ciudad de México. Claritos, sí. claritos. El cielo azul. No nos llegó la contaminación de la refinería de Tula hoy a la Ciudad de México. Y qué bueno, ¿no? Es gran parte de la razón Sí, por la que sí. la Ciudad de México está tan contaminada. Recuerdo que ya lo habíamos platicado. Pero sigan haciendo sus refinerías. Aquí La total, verdad. a nosotros nos la soplamos con muchísimo gusto. Gusto no, pero pues nos la soplamos porque no queda de otra. Llenos de plomo. Qué horrible. Se nos fue, Poncho. Ya sé. Se nos fue. Leí el aviso en la mañana y lo primero que pensé fue en ti. Se nos fue, te y lo cómo agradezco. Estabas triste, Te lo seguramente. agradezco. Estamos hablando de... Yo te platiqué, sí te lo he platicado, pero el día que murió Steve Jobs, Ah, claro. Sí. me hablaron amigos a ver cómo está. Y hoy me alegra tener un amigo que cuando vio el anuncio y se despertó, pensó en mí. Se fue Tom Brady, se retiró ya de manera oficial. No sé si lo comentamos en micrófonos o no, pero yo te dije, los reporteros que sacaron información Sí. son muy buenos, Sí. no se equivocan. Porque salió la info el sábado. Porque salió el sábado y entonces salió Tom Brady y todo el equipo de Tampa Bay, los Buccaneers, a desmentir y que no, y que estaban tomando y pensando la decisión todavía y que no sabían qué iba a hacer. Y hoy resultó que efectivamente, como yo lo pensaba, sí, se retira 44 años, Ujú. 22 temporadas, Ujú, 7 anillos de Super Bowl, ujú. 10 Super Bowls jugados, cualquier cantidad de récords que tiene de pases, de yardas, de touchdowns, todos los récords que te puedas imaginar de un quarterback son de Tom Brady. Y sí fue una noticia muy impactante, todo el mundo la estuvo publicando, Sí. todos los medios de espectáculos, de noticias, Todos. de deportes, trasciende más allá de lo deportivo por el tamaño de personaje que es, Pues sí, el es un tamaño GOAT, de ¿no? deportista. Sí, para mí, sí es el mejor deportista de todos los tiempos. O sea, para mí De Tom Brady todos los deportes. está por encima de Mohamed Ali, está por encima de Tiger Woods, está por encima de Michael Jordan, está por encima de Maradona, de Messi. Yo sí creo que nunca hemos visto a un jugador sobre todo de un tema de equipo, donde es tan complicado, ¿no? Porque son Claro. muchas piezas. Sí, es que ese es un asunto. Tener la presencia tan avasalladora que tuvo Tom Brady con los Patriotas, sobre todo, porque si bien terminan los Sí. Buccaneers, estuvo 2 años con ellos, con Patriotas estuvo 20 años. O sea, yo desde que llegué a Boston en 2003, 2004, él ya estaba ahí y pasé por la universidad, pasé Claro. por todo y apenas se va retirando. Pues, no, y la verdad es que sí. O sea, no hay nadie en este mundo que pueda decir que fue un mal jugador, que... O sea, no me parece que las críticas... O sea, Hay quien sí lo odia y hay quien sí lo bueno. considera un tramposo. Ah, sí. Por aquel escándalo del Deflategate, si tú te claro. acuerdas. Sí es cierto, no me acordaba de ese tema. En un juego de conferencia contra Indianapolis, Sí. que yo estuve en ese juego. Yo estuve ahí en el estadio. ¿En serio? Sí. Días después de que terminó el juego, salió el escándalo de que había desinflado los balones y con un balón desinflado era como mucho más fácil aventar y cachar y que Pues sí, le convenía sí. y tal. La verdad es que nunca se le comprobó nada. Ujú. Pero me parece que todo lo que pasó después en su carrera como que limpió su nombre porque ya era un tema de, Claro. a ver, si después del escándalo, ya que me están checando todas las pelotas todos los días Sigo ganando. a nivel deportivo, sigo ganando, entonces te reivindicas y demuestras que no era necesario ese tipo de acciones para ganar todo lo que ganó. Pero sí hay quien lo odia, ¿eh?
Sí, me queda claro. Y hay quien odia a los Patriotas pues por ser el equipo ganador. Así como también hemos hablado, y yo sé que son distintas situaciones, pero hay quien odia al Barcelona porque también fue un equipo muy ganador en su época. Al América, a los Cowboys. Exactamente. Pero Brady me parece que sí es un fuera de serie. Yo no sé si es para mí el más grande de todos los tiempos, ¿Quién pero sería? cuando menos... Yo pienso, por ejemplo, en Jordan. O sea, para mí pienso que es, o sea, completo el nivel de triunfos que tiene. Fuimos afortunados de ver a Jordan. Sí, la verdad sí. Que nos tocó justo en nuestra época, o sea, en nuestra época de chavos fue Jordan. Exactamente. Pero sí, o sea, y digo, creo que ahí en las opiniones, pues vale. Y van a hacer eso, ¿no? Finalmente son opiniones. No hay una manera de medir no. a dos deportistas contra uno mismo. Son opiniones. Para ti quién fue mejor, y no hay una verdad absoluta ni única en ese tipo de discusiones. La verdad, ahora yo leía un saludo a Panch Parra, porque creo que él fue el que lo compartió, no sé si tú lo viste en la mañana. No, pero es muy simpático el Panch. Un saludo porque un canal de Nueva York puso en su Twitter: Tom Brady, quarterback que perdió 2 supertazones con los Gigantes, anunció que se retira. Y entonces empezó toda una discusión porque era como, pues sí, el contexto. Los enfoques periodísticos. Exactamente, claro, el spin. Claro. Pues es muy distinto decir el más grande de todos los tiempos a que perdió 2 supertazones con los Gigantes. Perdimos 2 contra los Gigantes, contra el pinche Eli Manning, y 1 contra los Philadelphia Eagles. Fueron los 3 Super Bowls que perdió Tom Brady. ¿Y ya? ¿De cuántos que ganó? 7. O sea, jugó 10, ganó 7, perdió 3. Pero imagínate, o sea, juegas 20 años en la NFL y juegas 10 Super Bowls. O sea, un año sí y un año no. Cuando es lo más complicado en este mundo llegar a un Super Bowl en el fútbol americano. Es uno de los deportes más competitivos, es brutal. Sí. Y aparte, si fuera poco, mi Tommy, que yo tengo ahí mi playera firmada, que casi me la pierden, pero no vamos a hablar nunca de esa historia. Aparte, guapo, exitoso, pues sí, galán, buena persona, empresario, entrepreneur y casado con otra belleza, claro, que es Gisele Bündchen. Sí. Una mujer exitosísima, supermodelo, que marcó el modelaje a nivel mundial. Entonces, pues, ahora sí que Godspeed, vaya con Dios, y lo estaremos viendo vendiendo ropa, suplementos, ejercicios. ¿Y lo veremos de comentarista? Yo no creo, fíjate. ¿No? Yo no creo. Creo que gran parte de la razón por la que está retirando es porque quiere un tiempo propio. Y si eres comentarista, tienes que otra vez, el sábado, pues no es con tu familia. Tienes que ir a narrar el juego, a comentar el juego, tal. No, yo creo que se va a quedar como Jordan y como todos ellos. O sea, proteges tu legado. Y más allá del bien y del mal ya está. Exactamente. ¿No? Ojalá lo veamos, eso sí, en una de esas fiestas como la del último Super Bowl que ganó, que andaba aventándose el trofeo de lancha en lancha. Puso una borrachera marca belleza. Pero sí puede, la verdad. Pues, estaba celebrando. Bueno. Poncho. A ver. Hoy dice el presidente López Obrador al finalizar su conferencia de prensa. Al final. Ya nos vamos. Pero antes, fíjense, les tengo una noticia. Nos llegó la carta de la pinche embajadora de Panamá. Seguramente el presidente ni sabía de Panamá, pero la embajadora pues no aceptó la canciller, ¿no? La canciller, exacto, perdón, la canciller. No aceptó el nombramiento de Pedro Salmerón a la embajada de México en Panamá, y ante esto Pedro Salmerón se retira y vamos a poner a Jesús Rodríguez en su lugar, suplenta de Olga Sánchez Cordero en el Senado. Así es. Y el tema va por varias aristas. O sea, por una parte, pues no es que Pedro Salmerón se haya retirado, lo retiró el gobierno de Panamá y ante eso entonces dijo, me retiro. Pues no, güey, ya te habían retirado primero. Y 2, lo que ha provocado el nombramiento de Jesús entre la clase diplomática y periodistas, comentócratas, opinólogos, respecto a lo que implica un nombramiento como el de Jesús a la Embajada de Panamá. Pero es, a todas luces, una derrota para el presidente López Obrador. Sí, y en su momento en este podcast lo comentamos sin que yo sea muy reiterativo. El asunto es,
no teníamos el beneplácito, sabíamos que ya había una respuesta oficial de Panamá, claramente no había sido positiva. A mí me parece que se confirma lo que comentamos aquí en Es Cuanto, que estaban en un periodo de negociación, seguramente Panamá o pidió información o estaban viendo la manera en donde se pudiera aprobar este nombramiento, no se llegó a un acuerdo y oficialmente pues se tuvo que rechazar el beneplácito y entonces efectivamente pues Salmerón dice... Ante todo lo que está ocurriendo, pues la campaña de desprestigio en mi contra. Ay, Dios, Salmerón. La mafia del poder. Y pues él dice que declina, ¿no? Pero que siga al servicio del país. Y el presidente, pues como tú muy bien lo relataste, además de criticar a la canciller de Panamá, que ya de por sí eso les aseguro que en Cancillería puso en el una área arrastrada. Sí, no. En el área de América Latina seguro hay fuego en este momento. Pero además dijo, y pues a ver qué le encontramos acá, o igual y lo nombramos asesor presidencial, o sea, sin chamba no, ni se preocupen, o sea, porque en realidad es lo que menos se tienen que preocupar. Lo que sí se tienen que preocupar es que estamos hablando de un tema muy delicado por las denuncias de acoso que existen en su contra, que son públicas, son muchas, no solo en el ITAM, sino también dentro de Morena, y ese es el asunto en realidad que detona todo esto, y del que pues como que se está tratando de tapar el sol con un dedo, porque pues todo se ha entendido, se ha puesto en una perspectiva de la oposición y los conservadores no quieren a Salmerón porque pues es un gran historiador de la 4T. Ya saben que lo que no falta aquí en este país es hueso, ¿no? Pues sí, para los la políticos verdad. Y para los leales a los políticos. Al presidente le cuesta trabajo asumir derrotas y esta es una derrota porque sí. Estas derrotas no las tiene en México porque es un presidente muy empoderado en muchos sentidos y con un mandato muy, muy claro por parte de la gente y del pueblo. Y la canciller panameña lo dijo desde un principio, lo dijo hace varios días. A ver, la carta ya se envió, nuestra posición ya está enviada. Y claramente fue este tiempo en el que Palacio Nacional tardó en procesar la información, seguramente en enviar alguna otra respuesta o una petición nueva para que no fuera esa la decisión. Pero la verdad es que el gobierno panameño dijo, no, Pedro Salmerón no va, no entra. El presidente lo reduce a un tema del ITAM, ¿no? Y decía, porque le hizo caso a los del ITAM y a la Dresser, ¿cómo se llama esa? Dresser. Sí. Y la verdad es que no. El presidente es un hombre que le da una prioridad a la lealtad ante todo. No es un presidente que esté enfocado en la impunidad, en la corrupción, en las denuncias, en el Estado de Derecho, sino que más bien está enfocado en el tema de las lealtades. Si me eres leal, yo te soy leal a pesar de todo. Y no está acostumbrado, ni siquiera, por ejemplo, con el gobierno español, que le dio el beneplácito a Quirino Ordaz, a tener este tipo de reveses. Y es una reacción visceral la que vimos justamente en la mañana, porque como tú perfectamente bien lo decías, crea un conflicto diplomático entre México y Panamá, y el nombramiento de Jesús pues claramente es otro nombramiento de lealtad a, claro. Pues a una persona que tiene sí posiciones claras, pero que no tiene la más mínima experiencia en temas de relaciones internacionales. Y eso no es único de este gobierno, o sea, no es como si todos los gobiernos anteriores hubieran puesto a pura gente de clase y de altura de la diplomacia mexicana y de carrera de diplomáticos, sino que a lo largo de los años en este país las embajadas y los consulados y los nombramientos se han utilizado mucho para favores políticos, dejando fuera a una gran clase diplomática mexicana que es reconocida a nivel mundial. Sí, y la verdad, o sea, creo que por las críticas, porque estaba viendo el Twitter de Político MX y las menciones a la nota de Jesús. Un medio que por ahí no sé si conocen. Y que les recomendamos mucho. Pero decían, no, ¿cómo Jesús? Y entonces ponen capturas de sus videos donde sale con máscaras o sale disfrazada. O fumando mota. Pues sí, a ver, pero yo creo que tienes toda la razón de decir, a ver, Jesús es una mujer de la 4T, es muy leal, no es nada de la formación diplomática, pero me parece que sí es una representante que yo puedo respetar, digamos, como nombramiento político, ¿no? Tiene
una consigna muy clara sobre el feminismo, tiene una consigna muy clara sobre no comer carne y el vegetarianismo. Que le aplaudimos brutalmente. Y sobre las cuestiones ambientales indígenas y comunitarias en México. Entonces me parece que si bien es muy histriónica, que a mí me encanta mucho eso de ella, y puede generar burlas porque no tiene el talante usual de la política ni mexicana. La comunicación clásica, ¿no? No, pero eso es lo que a mí me gusta de ella. El que sepa subir la pirámide en 20 segundos. Sí, que hizo el reto Jesús de subir la pirámide de Coicuilco. Yo la verdad es que no lo hubiera logrado. Pero sí, o sea, de Salmerón a Jesús, 1000 veces Jesús. Y yo sé que es muy leal a la 4T y seguramente pues seguirá las instrucciones de Cancillería y demás, pero pues me parece una mucho mejor representante que Salmerón. Sí, de nueva cuenta, el presidente crea sus propias contradicciones respecto a este discurso feminista y el gobierno, según el más feminista de la historia. La verdad es que deja mucho que desear en este tipo de casos, al no pedir que se investigue, al no investigar a fondo y al priorizar la lealtad de un personaje que, si bien no hay una denuncia pública en la fiscalía, sí hay casos documentados, más de uno, varios, del tipo de comportamiento que es inaceptable, ¿no? De acuerdo. Se quedó con las ganas Pedro Salmerón y le aplaudo ahora, al gobierno de Panamá. ¿Qué hueso le toca? Oye, rápidamente, hoy inició el periodo ordinario de sesiones en la Cámara Baja, en la Cámara Alta. La reforma energética será el tema central, sin duda alguna, en este periodo. Tendrá Morena que negociar con los otros partidos políticos porque no es una reforma que puedan aprobar por sí mismos. No. En el Senado llega un Ricardo Monreal debilitado, llega una bancada morenista dividida. En el Congreso llega un grupo legislativo bastante sólido para Morena, pero a mí me parecería interesante revisar lo que puede hacer el PAN como oposición en esta reforma, sobre todo, cuáles van a ser sus posicionamientos en un año en el que también tenemos elecciones en unos meses. De acuerdo. Y pues se inició rudito, sobre todo en el Senado, en donde ya hubo choque entre la oposición y Morena por el tema de la desaparición de la Comisión Especial de Veracruz para investigar los delitos de injusticia y el gobernador. Los morenistas contra los morenistas, la oposición contra los morenistas, Dante Delgado contra todo mundo. Intentaron sacar a la prensa del pleno inaudito, del Senado. Muy raro Inaudito, estuvo, no. Y entonces ya Olguita Sánchez Cordero tuvo que, pues presidenta del Senado y de la mesa directiva, tuvo que ofrecer disculpas. Dijo, a ver, esta no fue orden mía, ofrezco disculpas a los medios, no es la manera como trabajamos. Entonces, ¿quién fue orden? Es lo que nos estamos preguntando, porque el resguardo parlamentario, es decir, los guardias del Senado, que así se les denomina, de la presidenta, son los que reciben órdenes directos de la mesa directiva, son los que sacaron a los medios, o intentaron, porque los compañeros, y muy reconocida su labor, dijeron, ni más, o sea, volvemos a entrar porque pues es nuestra chamba y estamos informando, y qué bueno que lo hicieron, porque es un debate muy importante que nosotros debamos ver, y que esté disponible para nuestra análisis o hasta disfrute, si ustedes lo quieren ver, que es este debate sobre la cuestión que está pasando en Veracruz, ¿no? Y pues a lo mejor sonará muy local, pero en realidad tiene implicaciones políticas hasta 2020. Ahora faltaba más que una sesión en el Pleno abierta, se realizara a puerta cerrada porque no querían ahí a los medios de comunicación, porque no querían que se viera a Morena discutiendo entre ellos, y entonces tuviéramos la percepción de que, mire, estos güeyes están rotos, distanciados y separados. Es el legislativo, y es público, y es abierto, y no deben tocar con el pétalo de una rosa a ningún solo reportero, a ningún periodista que se encuentre ahí en una sesión pública, abierta y general del Senado mexicano, que es la máxima casa legislativa de este país y de la democracia. Entonces me parece que es mucho este interés de Morena de estar buscando esta imagen de pulcritud y de unidad, cuando claramente no es lo que está ocurriendo al interior del partido, y cuando claramente auguramos que es un partido que, en cuanto el presidente López Obrador se vaya a su rancho la chingada, así se llama, se va a deshacer, se va a destrozar, porque es un movimiento, es un partido, es un movimiento que está soldado con base en la presencia de López Obrador en la presidencia, y que sin él en ese sentido no tienen oportunidad. Y mientras él vaya perdiendo poder, esa soldadura va a ir deshaciéndose.
Por eso le importa tanto garantizar como la continuidad de su proyecto, porque él sabe y entiende que después de él es muy difícil que Morena se vaya a mantener y entonces que se hagan partidos políticos y que ya no sea el proyecto de la Cuarta Transformación y pues a mi parecer por eso el empuje por Claudia es tan importante para él. Sí, de acuerdo. Pues ahí está la información. Díganos ustedes qué opinan de los temas y de lo que ustedes quieran que estemos discutiendo aquí. Agradecemos, por supuesto, a todo el equipo de Político MX que lo hace muy bien. A Iván Cerón, David Galicia, César García. A ti, Juan Pablo de Leo, gracias. Gracias, mi Poncho. Yo soy Alfonso Basilio. Es cuanto. Juan Pablo de Leo, es cuanto. Hasta luego. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada.